El sonido de una guerra suele medirse en decibelios de artillería o en el aullido de sirenas. Sin embargo, el impacto más letal de un conflicto bélico no se escucha. Es un silencio profundo, sostenido, y no es otro que el silencio en las maternidades que cierran y en las escuelas infantiles que no llegan a inaugurarse. Porque las guerras modernas no solo devoran a los ciudadanos del presente, tienen el poder de erradicar por completo a los del futuro. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es jueves 26 de febrero de 2026 y este es el capítulo 1654 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy vamos con la crisis demográfica derivada de las guerras, como la guerra de Ucrania, de esas generaciones que quedan vacías, de esa especie de invierno de población donde no queda rastro. Hay un momento muy concreto en la historia de las naciones en el que la fantasía colectiva del futuro se apaga sin hacer absolutamente ningún ruido. Cuando hablamos de conflictos bélicos, los titulares siempre apuntan a los frentes de batalla, los mapas o las cifras de bajas. Pero solemos olvidar algo fundamental. La verdadera derrota no ocurre cuando pierde territorio un Estado. La verdadera derrota de ese Estado es cuando se queda sin personas para evitarlo. En la sociología esto recibe nombres muy asépticos como déficit de nacimientos, generaciones vacías, pero detrás de esas hojas de cálculo está la herida mortal de un país. Vamos a disecar el espiral demográfico de Ucrania, un país que ya enfrentaba un invierno poblacional severo antes de 2022 y que ahora, con la invasión de Rusia y la guerra, se asoma a un colapso irreversible. Y lo vamos a comparar con nuestras propias cicatrices europeas, porque tenemos otras. Para entender este desastre hay que mirar de dónde venimos. Tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania alcanzó su pico histórico en el año 93 con más de 52 millones de habitantes. No está nada mal. Desde ahí la inestabilidad y la emigración iniciaron una sangría ininterrumpida. Justo antes de la invasión a gran escala de Rusia, la población se estimaba en unos 41 o 42 millones de habitantes. Ya era un declive crónico, estructural, pero bueno, manejable. Sin embargo, la guerra lo transformó en una hemorragia potencialmente terminal para Ucrania. La realidad actual sobre el terreno es sombría y muy alejada de las proyecciones optimistas de algunos algoritmos internacionales. A finales de 2024, la población real residente en Ucrania había caído a unos 34 millones y de ellos solo entre 28 y 29 viven en el territorio controlado por Kiev. Hablamos de una pérdida de 18 millones de personas desde el 91. Es como si un país del tamaño de los Países Bajos, enterito, hubiera desaparecido del mapa. Y casi 10 millones se han desvanecido solo en los últimos 3 años. ¿Por qué? Pues por 3 motivos. Y todos ellos además simultáneos. Primero, el éxodo. Más de 6 millones de ucranianos o ucranios, aquí hay diferencia. Cuando consultas documentación, están refugiados en Europa. La mayoría, mujeres en edad reproductiva y menores. La mayoría, mujeres en edad reproductiva y menores. En segundo lugar, la natalidad ha colapsado. La tasa de fecundidad, que ya era muy baja, se desplomó a un ínfimo 0,7 en 2023. Los hombres jóvenes que debían restaurar el acervo genético están cayendo en combate. Y tercero, la mortalidad histórica. Claro, en 2024 las muertes superaron en casi 3 veces a los nacimientos y la esperanza de vida de los hombres ha retrocedido a los 57 años. Cifras propias de un Estado fallido. Si miramos atrás, la Primera Guerra Mundial redujo la natalidad europea a la mitad. En Francia, por ejemplo, dejaron de nacer 1,4 millones de niños.
Hoy, más de un siglo después, Francia acaba de registrar su nivel de natalidad más bajo desde aquel conflicto de la Primera Gran Guerra. Pero si queremos un marco analítico sobre el daño de una guerra intestina y un éxodo masivo, miremos a la Guerra Civil Española. En territorios como Euskal Herria, País Vasco y Navarra, al impacto de los combates se sumó un desgarro migratorio brutal y un colapso reproductivo. Se dejaron de tener hasta 25.000 niños y niñas respecto a las previsiones. Esas son las llamadas generaciones vacías. Su ausencia creó un cuello de botella reproductivo en la posguerra y décadas después. Cuando llegaron a la edad de jubilación, alteraron por completo la estructura del estado del bienestar y el sistema de pensiones en España. La guerra siguió dictando la economía medio siglo después del último disparo. Y aquí llegamos a la trampa del optimismo. Al ver la devastación de la Segunda Guerra Mundial, solemos pensar en lo que vino después, el baby boom. Esa explosión de natalidad que reconstruyó Occidente, del que, formo parte en buena medida, ¿eh? Hay otra gente que coloca eso ya en la generación siguiente, que ahora mismo no sé ni cuál es. Existe la falsa esperanza de que cuando se firme la paz en Ucrania, ojalá que llegue pronto, el país vivirá un rebrote poblacional similar. La demógrafa ucraniana Ela Livanova es rotunda. Eso no va a pasar. La sociedad de 1945 era distinta. Hoy el éxodo es diferente. Los refugiados llevan años en la Unión Europea, integrados laboralmente, con sus hijos escolarizados. La probabilidad de retorno a un país arrasado es mínima. Además, la procreación hoy es un acto planificado, subordinado a la estabilidad económica y la seguridad a largo plazo, algo que Ucrania tardará décadas en ofrecer. La tragedia de la demografía es que sus matemáticas son implacables. El escenario más inercial proyecta que Ucrania podría colapsar a 25 millones de habitantes para 2051. Incluso en el escenario más optimista, el país dependerá de convertirse en un imán para millones de inmigrantes extranjeros si quiere reconstruirse. La invasión de Ucrania es el epítome de un nuevo tipo de colapso. En nuestras sociedades modernas e individualistas, 10 millones de personas evaporadas no son solo dígitos. Constituyen la esencia intelectual y el pulso vital que debía sustentar a la nación durante el próximo siglo. Las generaciones vacías de hoy no se llenarán con un baby boom de posguerra. Representan un vacío insondable que nos recuerda cómo las guerras modernas ya no necesitan matar al futuro. Les basta con impedir que nazca. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.